Amigos de www.elmeridiano.co, soy Raomir Benítez Tuirán, director de contenidos del Grupo de Comunicaciones del Meridiano, y a esta hora, cuando son las 10:36 de la mañana, nos acompañan en la sede del grupo en la ciudad de Montería, la senadora Paola Holguín y el representante de la Cámara, Juan Espinal, que están desde ayer en la capital de Córdoba en importantes reuniones con gremios distintos de sectores de la economía, políticos y sociales del departamento. Muy buenos días para ambos. Muchas gracias, un abrazo y un saludo a todas las personas que nos ven a esta hora. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los ciudadanos de Montería de Córdoba y gracias al Meridiano por la invitación. Bueno, hablemos un poco de las reuniones tenidas en el departamento de Córdoba, sobre todo con el sector ganadero, con quienes se reunieron y para expresarles a ustedes toda la problemática que se vive en el tema agropecuario en Córdoba y en Colombia al final de cuentas. Sí, se tocaron varios temas. Uno es la crisis lechera que empezó el año entrante y que permanece este año. Ahí hay unas dificultades importantes. En ese sentido, yo creo que vale la pena evaluar lo que nos decía el sector. Uno es, este es un sector que se ha organizado, muchos a través de cooperativas, que se ha logrado tecnificar, pero tienen un problema cuando hay producción de leche. Y es que tienen que terminar botándola para no afectar tanto el precio. Y ellos lo que dicen es busquemos un mecanismo para poder pulverizar, para que cuando tengamos una superproducción pues no tengamos esa caída de precio y no tengamos que botar la leche. Nos decían otra cosa importante y es hay que abrir más mercados para la leche. Colombia es el cuarto productor en América Latina de leche y nosotros todavía podemos llevar a otros mercados el producto, trabajar en derivados de la leche, pero también nos decían, mire, nosotros necesitamos unas cosas básicas como que mejorar ICA e INVIMA. Aquí hay una institucionalidad que en vez de ayudar entorpece el sector. Tiene que tener procesos estandarizados, mucho más ágiles y que nos permitan mejorar competitividad. La otra es el tema de vías, que es indiscutible, que es para el sector ganadero en general, para todos los sectores. El tema de acceso a líneas de crédito, pero a líneas de crédito blandas, competitivas para el sector. Entonces, encontramos un sector organizado con mucho potencial que ha ido avanzando. Yo creo que un gran ejemplo es cómo se ha recuperado la cooperativa lechera de Córdoba, que ahora tiene además casi 50 productos derivados de la leche, pero hay mucho por hacer en ese sector. Y también nos señalaron una cosa fundamental, el tema de seguridad. Córdoba hoy está teniendo una dificultad que nosotros detectamos en toda Colombia, que es el tema de seguridad que afecta a todos los sectores y a la ciudadanía en general. Crecimiento de secuestro. El año pasado tuvimos una cifra que no veíamos hace más de una década, más de 330 secuestros. Un crecimiento alarmante de extorsión. El Ministerio de Defensa habla de un crecimiento de la extorsión en este gobierno del 27%, pero a eso hay que sumarle algo y es que la extorsión tiene una cifra negra muy alta, porque mucha gente no denuncia y paga porque ahí siguen con las estructuras criminales. Entonces, necesitamos garantizar unas herramientas para la competitividad, vías, acceso a crédito, mercados, mejorar la institucionalidad, pero también el tema de seguridad es clave para ese sector ganadero en las conversaciones que tuvimos ayer. Pero, ¿cómo explicar que somos el cuarto productor a nivel de la América Latina y estamos exportando leche en polvo de Estados Unidos? Este año, una de las cifras bastante altas que se dio y reveladas por el mismo Fedegan, una de las más altas en los últimos años fueron el nivel de importación de leche en polvo. ¿Cómo explicar eso? Ahí hay varias cosas y es uno de los temas que ellos nos tocaban, es la necesidad de controlar importación de lactosueros, y otra cosa es muchas leches próximas a vencerse. Ahí yo creo que también tenemos que mejorar los mecanismos de control, porque eso también genera un desequilibrio en la competencia con nuestros propios productores. Representante, y también hablando del sector lechero, que es que hoy es el más afectado de este negocio agropecuario en Colombia, porque solamente en el paro habían 4 millones de litros represados. Hoy, y se habla de créditos blandos, pero es que uno viene escuchando hablar de créditos blandos no hace 4 años ni 8 años, hace 20 años, ¿cuándo en verdad se le van a dar créditos blandos a la gente?
Bueno, lo primero es enviarle un mensaje a los ganaderos de nuestro país y es todo el apoyo a esta actividad tan importante para la economía del país, generan empleo, generan oportunidades, pagan impuestos. Y nosotros no podemos permitir que este gobierno estigmatice un sector económico tan importante porque dice, ah, no, esos son paramilitares, son bandidos. No, señores, qué pena. Los ganaderos de nuestro país son personas decentes que todos los días se levantan a trabajar y que generan oportunidad y que protegen además el campo colombiano. Lo segundo, tiene razón, obviamente, en el tema de la línea de créditos blandos. Creo que sin duda en el 2026, cuando llegue un nuevo presidente de la República, hombre, seguramente mujer, estamos obviamente convencidos que es el momento de la mujer. Sin duda tiene que ser un tema y un propósito importante desde el mismo Banco Agrario. Hoy el Banco Agrario viene sacando créditos blandos, pero usted tiene que ser obviamente de poblaciones o de minorías en el país para acceder a esos créditos blandos. No, el Banco Agrario es de todos los colombianos, de todos los productores y creo también que tiene que ir de la mano los créditos blandos, apoyar el tema de la comercialización y la competitividad. El mejor ejemplo lo ha puesto la senadora Paola Holguín en estos 2 días de visita en Montería. Así como en Colombia existen cafés especiales, una línea importante de cafés que se está llevando obviamente al mundo, como también implementarlo en el sector lechero. Bueno, usted tocó un tema importante, senadora, y fue el tema de la seguridad. Hoy Colombia está lleno de coca con el último informe de la ONU, pero también estamos llenos de masacres. Estamos las comunidades de nuevo quejándose por la falta de autoridad y porque hay zonas vedadas y zonas donde los delincuentes son quienes mandan. ¿Qué hacer para eso? Varias cosas. La primera es nosotros tenemos que volver a fortalecer la fuerza pública. Hoy tenemos un gran problema y es que ha disminuido más o menos en 100.000 el número de hombres dentro de las fuerzas militares y de policía. Dos, han perdido capacidad operativa. Nosotros perdimos la capacidad aérea. Se han hecho pocas inversiones para poder operar. Se ha desmantelado la inteligencia porque finalmente es clave. La inteligencia son los ojos para poder operar en seguridad. Aquí se ha desmantelado la inteligencia. Y lo cierto es que esa política de seguridad humana y de paz total no ha servido. Hay un retroceso, uno ve que se debilita la fuerza pública, aumenta el poder del control territorial de las estructuras criminales. No hay una política clara y seria de ataque a dos fuentes importantes de financiación que son el narcotráfico y la minería ilegal. Lo dijo el último informe de la ONU, 253.000 hectáreas de coca, cifra récord en la historia de Colombia, creció 10% frente al año pasado, pero lo más grave, la productividad de esa coca creció un 53%, la producción de cocaína del 22 al 23. Eso es gravísimo. Lo que está pasando con la minería ilegal, que es otra de las fuentes importantes, pero además la política de seguridad tiene que ser integral, prevención, control y represión y rehabilitación. Hoy nosotros, ¿qué estamos viendo en Colombia? Se debilita la fuerza pública, se fortalecen las estructuras criminales, se habla de paz total y hoy hay una cantidad de mesas de negociación con las disidencias de Iván Mordisco, de Iván Márquez, con el ELN, con los Pachenca, que era la autodefensa de la Sierra, con el Clan del Golfo, con las estructuras de Buenaventura, Quibdó y del Valle Aburrá, que la gente de la oficina que está en la cárcel de Itagüí. Preguntas, ¿cuál es el marco jurídico en el que se está negociando? ¿Qué se está negociando? En los ceses bilaterales se paraliza la fuerza pública, pero no se ha paralizado la actividad criminal de las organizaciones. Eso hay que revisarlo. Además, Colombia tiene que cerrar la puerta giratoria. ¿Cuántos procesos lleva Iván Márquez? El chacho de eso. El chacho de eso, de hecho, fue hasta representante a la Cámara de Cuentas del proceso y sigue delinquiendo. Esa puerta tiene que parar, no puede ser que se someten beneficios, vuelven a delinquir, vuelven a tener beneficios, porque el mensaje es terrible y es, en Colombia ser bandido paga. La otra cosa que hay que arreglar es, no se organiza la seguridad si no se reforma la justicia. Colombia es un país que tiene una cifra de impunidad del 93%. Cuando usted tiene esa cifra de impunidad, cualquier delito es rentable, porque todo crimen es de cálculo, la corrupción, el narcotráfico, el secuestro, cualquiera. Usted mide costo-beneficio y cuando la posibilidad de ser capturado, juzgado y sancionado es de 7 de cada 100, eso es caldo de cultivo para la delincuencia. Entonces hay que mejorar seguridad y justicia.
Hay que fortalecer la fuerza pública, la capacidad de inteligencia, la capacidad operativa. También hay que mejorar la rehabilitación. ¿Qué está pasando con el sistema penitenciario y carcelario? Hace años están declarados en inconstitucional, en un estado de inconstitucionalidad de las cosas, y muchos de los delitos se cometen desde las cárceles, entre ellos la extorsión, que ha crecido tanto. Entonces yo creo que necesitamos una visión mucho más integral, mucho más seria, más holística, comprometida, además con los delitos de alto impacto, porque definitivamente ese es un tema que hoy es un dolor de cabeza para el país. Bueno, les cambio el tercio un poquito y hablamos un poquito con el representante sobre las reformas que tiene presentada en esta vigencia el gobierno nacional. ¿Cómo avanzan y usted cree que va a pasar? Bueno, lamentablemente la reforma laboral pasó al Senado de la República, en la Cámara de Representantes, pues vimos como la mayoría de los representantes a la Cámara, completamente entregados al gobierno, votaron de manera positiva la nefasta reforma laboral que, de acuerdo al Banco de la República, pone en riesgo más de 450.000 empleos. Hay algo importante, por ejemplo, y es que se aprobó la reglamentación y el pago de la seguridad social para las plataformas de domicilios en el país. Algunos artículos como legalizar las madres comunitarias, 37.000 madres comunitarias en el país que pasarán a ser trabajadoras oficiales. Eso es una muy buena iniciativa del gobierno nacional, pero ¿con qué plata? Y ahí obviamente nosotros levantamos la voz de protesta porque no hay estudio de impacto fiscal. Como no hay estudio de impacto fiscal, legalizar laboralmente a todos los manipuladores del PAE a nivel nacional. Entonces termina esto siendo simplemente un anuncio del gobierno nacional, pero no una acción real porque no hay recursos. Y se viene la jurisdicción agraria, también en el Congreso de la República, nuevamente la reforma a la salud que inicia el trámite en la Comisión Séptima de la Cámara y esperamos también archivarla y ojalá, eso es lo que aspiramos en la Cámara de Representantes. Pero pero el resto de las cosas serán saludo a la bandera entonces. Pues mire, esas intenciones, como pasaron en la reforma laboral, yo creo que terminan siendo un canto a la bandera, porque sabemos de las dificultades económicas que tiene el país, el Estado colombiano, el recaudo ha caído de manera significativa. El presupuesto bienal de regalías se está debilitando casi 1.5 billones de pesos. De los 390.000 millones de pesos de regalías que le corresponden a Córdoba, por ejemplo, seguramente va a haber una disminución significativa. Sumado el decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel, que afecta a Sucre y a Córdoba en menos 100.000 millones de pesos. Bueno, senadora, ¿y el ambiente en Senado para estas mismas reformas? En el Senado uno tiene un poquito más de esperanza. La verdad es que en Senado hemos logrado frenar algunas de las reformas. Nosotros esta vez esperamos que el debate sea mucho más técnico, porque el gran problema ha sido que el debate en el Congreso y frente a los ministros ha sido un debate meramente ideológico. No ha sido un debate técnico, ellos no aceptan los estudios, las cifras, los conceptos de expertos. Entonces voy a darle un ejemplo en la reforma laboral. Esta reforma del gobierno elimina el contrato sindical, que es una forma de asociación que venía desde la Constitución de los 90, que se logró desarrollar y salvó una empresa como Acerías Paz del Río, y ha logrado una relación mucho más fraterna entre empresarios y trabajadores. A ellos no les gusta ese mecanismo. En Bogotá el 13 de noviembre va a haber un foro de sindicatos que tienen serias objeciones a la reforma laboral, porque Petro quiere vender también las reformas desde el odio de clases. Y cuando uno escucha a los trabajadores y escucha a los sindicatos, ellos también objetan la reforma, porque esta es una reforma que no va dirigida a lo que debería, y es a generar más empleo y más empleo formal. Esta reforma hace todo lo contrario, destruye empleo y aumenta la informalidad. Entonces, incluso hay sindicatos que quieren manifestar sus objeciones, y ese foro yo creo que va a ser importante porque nadie los ha escuchado. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer los colombianos es: ¿y quién está hablando a nombre de los desempleados y los informales? Que son la inmensa mayoría de colombianos, porque esta reforma aleja muchísimo la posibilidad de un empleo formal. Frente a la reforma a la salud que van a radicar nuevamente, yo creo que otra vez la va a frenar el Senado, porque la reforma está muy enfocada a estatizar la salud. El gobierno casi que ya la estatizó de hecho, porque con el no pago
con la no revisión de la UPC, de la unidad mínima de pago, y con la intervención que ha hecho a las EPS, hoy más del 60% de los pacientes están en entidades intervenidas por el Estado. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Escasez de medicamentos, cancelación de citas, cada vez más difícil la atención en salud. Eso muestra el desastre de la estatización. Entonces, vamos a ver, yo creo que nuevamente va a lograr frenarse, pero la angustia que uno siente es que no pueda darse un debate de verdad técnico por la radicalización del gobierno. Y le cierro con una pregunta política. Hoy el Centro Democrático se prepara para las elecciones de Congreso y presidenciales. La senadora está de precandidata. ¿Cuántos precandidatos hay más y qué son los pasos a seguir dentro del partido? Nosotros tenemos en este momento 5 precandidatos, los senadores María Fernanda, Paloma, Miguel, Andrés y yo. La idea que tenemos es empezar una serie de foros. El primer foro es en Barranquilla el 16 de noviembre. Luego vamos a tener otro el 30 de noviembre en Bogotá. Vamos a tener un foro ideológico gigante de 2 días en Medellín el 28 de febrero, el 1 de marzo. Y lo que estamos pensando es en la posibilidad de tener en el último trimestre del próximo año candidato único o candidata que corra en una interpartidista en marzo en las elecciones a Congreso. Yo he estado insistiendo mucho por todo el país en algo. Hoy lo más importante es una plataforma que sin radicalismo ideológico, desde la sensatez, resuelva un montón de problemas que tiene Colombia. Ese es el punto de partida. El punto de llegada será un candidato, que ojalá sea un candidato de una coalición muy amplia, porque, ojo con esto, el 26, ojalá, le pedimos mucho a Dios, ganemos con una propuesta alternativa a la de Petro, pero esa coalición se tiene que mantener también para gobernar, porque si Petro fue fastidioso de opositor al gobierno Duque y doblemente fastidioso de presidente por su radicalismo, yo no me lo imagino de expresidente. Entonces, ojalá la coalición que gane se mantenga también en el gobierno y que sea una coalición más que política, popular, de muchos sectores, académicos, empresariales, ciudadanos, porque si Colombia sigue en la división a la que la han llevado, yo dudo que el país pueda salir adelante y podemos terminar cayendo en unos movimientos pendulares de izquierda, derecha, izquierda, que no le sirven a Colombia. Hoy necesitamos una ruta desde la sensatez que genere una guía de país para el mediano y el largo plazo. Representante, ¿sigue siendo el Centro Democrático alternativa de poder o con esta polarización que ha puesto el gobierno se ha perdido protagonismo? Bueno, el progresismo en el estallido social intentó sepultar al Centro Democrático con una narrativa engañosa, especialmente contra la imagen y la integridad del presidente Uribe, de su familia y de todo nuestro partido. Estamos más vivos que nunca, estamos recorriendo el país, somos un partido que se ha convertido en el partido que está liderando la oposición. Recuerde que desde el 7 de agosto de 2022 fuimos el primer partido que se declaró en oposición, Cambio Radical de posterior se dedica a oposición, y hoy lo que estamos haciendo es presentando a los 5 precandidatos. Sin duda los foros serán una gran oportunidad para que nuestros militantes y también los colombianos escuchen las ideas de los 5 senadores que hoy son alternativa como precandidatos. En un año, como dice la senadora, tener un candidato único para buscar una gran coalición. Es algo importante. Colombia no quiere regresar al pasado. Nosotros tenemos que aprender de los errores, escuchar los reclamos de la ciudadanía, presentar propuestas de cambio y de reformas estructurales ante el Congreso de la República, pero no como las plantea el presidente Gustavo Petro. Y quiero cerrar con esto. Invitados todos los ciudadanos que crean en nuestro partido, en nuestras tesis. Este partido tiene que ser un partido de puertas abiertas, y sin duda en el 2026 creemos y estamos obviamente seguros que la coherencia de nuestro partido y la firmeza de la defensa de la democracia y las instituciones serán premiadas en las urnas. Gracias a la senadora y al representante de la Cámara por estos minutos en el Meridiano. Nos vemos más tarde con más invitados.